Amigos y hermanos, bienvenidos a una audición más de su programa Sembrando Vida. Nuestro tema para hoy, el que ha de venir, vendrá. Tomado de una frase de Hebreos capítulo 10, versículo 37, hablando sobre la segunda venida de Cristo, de luego. La segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Una viene por su iglesia y en la otra viene con su iglesia. En una ocurre el rapto, es donde viene por su iglesia, y en la otra es donde Él se manifiesta al mundo, donde todo ojo le verá. Viene ya con la iglesia, viene con su iglesia a establecer su reino milenial sobre la tierra. Hebreos capítulo 10, versículo 37, la Biblia dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sé que hace años espera la venida de nuestro Señor Jesucristo y muchos lo tienen por tardanza, según la palabra del Señor. En el tiempo del apóstol Pedro decía, algunos lo tienen por tardanza, pero el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que hoy está pasando en el mundo podría llamársele como el principio de dolores. Dice Mateo, donde vamos a estar basando nuestra enseñanza el día de hoy, Mateo 24, del 4 al 8, dice la Biblia: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Eso es lo que enseña la palabra. Lo que está pasando en el mundo podríamos llamarle entonces como el principio de dolores. Pero nos vamos a enfocar en la segunda venida de Cristo, comenzando con el rapto, ¿verdad? Porque tiene dos etapas la segunda venida de Jesús. En una, como decía, ocurre el rapto, donde Él se queda en el aire, la iglesia vuela para encontrarse con Él en los aires, y luego, después de 7 años, creemos nosotros que serán los 7 años de las bodas del Cordero, luego regresará de manera visible a la tierra y establecerá su reino milenial. En primer lugar, quiero hablar acerca de lo impredecible de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas personas han tratado de predecir, es decir, de dar por adelantado una fecha de su segunda venida. Hay alrededor de 70 predicciones falsas en los últimos 2000 años acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de ellas, por ejemplo, José Smith, en el año 1890, según él, vería cara a Jesús, pero murió 50 años antes de esa fecha. Ellen G. White, fundadora de los adventistas, predijo el 27 de junio de 1850. Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, predijo que en 1914, luego postergaron a 1925, 1936, 1953 y 1973, la última fecha que habían dado. Nostradamus, que fue alguien que no era religioso, sino fue considerado como alguien, como profeta, porque él predecía eventos futuros. Nostradamus dijo: en el año 1999, en el 7º mes, vendrá del cielo un gran rey, algo que tampoco ocurrió. Mateo 24:36 nos dice algo importante. El capítulo que estamos leyendo, Mateo 24:36, donde la Biblia dice lo siguiente: pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre sabe el día y la hora. Así es de que la venida de Jesús, comenzando con el rapto, es algo impredecible. No se puede predecir. La aparición visible de Jesús es posible predecirla, porque después del rapto ocurrirá lo que nosotros le llamamos en escatología la última semana de Daniel, o la semana 70 profetizada por Daniel en su libro, que son un periodo de 7 años. Nosotros creemos que después del rapto de la iglesia pasará un periodo de 7 años y luego aparecerá Jesús en las nubes y todo ojo le verá. Aunque leamos bien las señales, no se nos permite predecir con exactitud el día y la hora de su venida. Y Cristo confundirá todo esfuerzo humano por predecir el día y la fecha. Lo que nos toca a nosotros es vivir con fe cada día mientras estemos sobre esta tierra. Debemos de aprender a vivir con fe, viviendo para Él todos los días, esperando su pronto regreso, que primero viene por la iglesia. Recuerden, el rapto. Y de esa forma el rapto es impredecible, no se puede predecir cuándo ocurrirá, cuándo comenzará esa fase de la venida de Cristo. Luego, en segundo lugar, quiero hablar sobre lo sorpresivo de la venida del Señor. Es decir, cuando hablo de lo sorpresivo es que vendrá sin previo aviso. Quiero leer el versículo 37 al 39. Dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí se nos dice que será como en los días de Noé. La gente de la época de Noé fue destruida por su maldad, pero esa no es la analogía que se presenta aquí. Jesús compara la normalidad de sus vidas diarias con las que prevalecerá antes de la segunda venida. Miren que maldad siempre ha existido. Que la gente se case, se den casamiento, que coman y beban, eso es algo que siempre ha ocurrido. Lo que está diciendo es que será algo normal, que será sin previo aviso. La gente estará tan metida en sus rutinas diarias, en sus quehaceres diarios, en sus placeres cotidianos, de manera que será algo sorpresivo. La culpa entonces no está en que estén comiendo, bebiendo y casándose, sino en que estén tan metidos en su rutina diaria que no piensan para nada en su vida espiritual. Y ese es el problema. El problema no es que tengamos quehaceres, el problema no es que disfrutemos de la vida. El problema tiene que ver con que nos olvidemos de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros debemos de estar apercibidos que Cristo viene pronto y que debemos de estar preparados. Deberíamos de estar velando y orando para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Ahora, entonces, el problema es su indiferencia hacia Dios. Y hay muchas personas que debido a sus ocupaciones diarias tienen una indiferencia hacia las cosas espirituales. Hoy, con el caso particular que nos ha tocado vivir este año, la gente se ha vuelto todavía más indiferente a las cosas espirituales. Algunos pensamos que tal vez esto despertaría, pero lo que uno ve es que la gente se vuelve cada vez más indiferente y se preocupa más por lo cotidiano y temporal que por lo eterno. En los versículos 40 al 42 dice la palabra: entonces estarán dos en el campo,
El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí, otra vez, el énfasis está en la normalidad de la vida. La gente metida en su trabajo. Todo parece normal a los días anteriores, pero en realidad no lo es. En tercer lugar, quiero hablar de lo imprescindible en la venida del Señor. Es decir, lo que es necesario, lo que es importante para la venida del Señor, lo que es imprescindible para nosotros. Y esto es el estar preparados. Miremos el versículo 43 y el 44, que dice la palabra: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo imprescindible para nosotros es estar preparados, preparados para su pronta venida, preparados para su pronto regreso. Ahora, ¿qué se requiere para estar preparados? Quiero que leamos versículos 45. Dice la palabra, del versículo 45 al 51, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Quiero que note esas dos palabras. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todo su bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de que bienaventurado el siervo cuando el Señor venga le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Dice el versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Cabe notar que el siguiente capítulo de Mateo, el capítulo 25, comienza con la parábola de las 10 vírgenes y comienza con la parábola de los talentos. Y si usted ve, la parábola de las 10 vírgenes trata sobre la prudencia y la parábola de los talentos habla sobre la fidelidad. La prudencia tiene que ver con mantener aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, es decir, mantener una vida llena del Espíritu Santo, una vida en comunión con el Padre, una vida en comunión con Dios. Es necesario para estar preparados. Si no tenemos comunión con Dios el Padre, entonces no estaremos preparados. Y la otra es la fidelidad. Fieles en lo que Dios nos ha encomendado, poniendo a trabajar todos los dones y talentos que Dios ha depositado en nuestras vidas. Estar preparado entonces requiere por un lado prudencia y por el otro fidelidad. La prudencia llevó a 5 de las 10 vírgenes a estar preparadas para la venida de su esposo. La fidelidad llevó a 2 de los siervos a multiplicar lo que se les había confiado. Entonces, y la pregunta aquí sería: ¿está usted preparado para la venida del Señor? Si no es así, usted puede comenzar ahora mismo, entregándole su vida a Jesús, rindiéndole su vida a Cristo, confiándole su alma a Cristo nuestro Señor y Salvador. Este es un buen día para que usted se vuelva a Él. Le invito en esta hora a entregarle su corazón a Cristo,
a entregarle su vida al Señor y a vivir una vida de comunión y fidelidad hasta que Él regrese. Recuerde, nuestro tema ha sido hoy: el que ha de venir, vendrá. Y hemos tratado 3 puntos: lo impredecible de su venida, lo sorpresivo de su venida y lo imprescindible de su venida. Y espero que esta reflexión haya sido de bendición para su vida. Como siempre, esperamos que le haya edificado. Por hoy hemos llegado al final de este su programa. Espero que pueda seguirnos siempre los lunes, martes y jueves en horario de 8 de la noche en adelante. Puede vernos a través del canal y a través de las redes sociales. Nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, y también puede descargar nuestra aplicación personal. Que Dios bendiga su vida.